¿Qué tal, queridos hermanos de Red Católica? Alexis Rivero? Bueno, hoy tras las crecientes declaraciones de Monseñor Isidro Puente Ochoa, vamos a hablar en esta charla católica sobre el sedevacantismo, ¿m? Para entender un poco qué es el sedevacantismo. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video, compártanlo y bueno, vamos a entrar de fondo en esto. El sedevacantismo es una postura teológica que sostiene que no existe un papa legítimo en el cargo, debido a que los papas ¿m? posteriores al Concilio Vaticano II habrían caído en herejía. Esta ideología ha generado confusión y división dentro de la Santa Iglesia Católica, distorsionando las enseñanzas del magisterio y desviando a muchos fieles de la comunión con el sucesor de Pedro, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en esta charla que vamos a tener en este video, analizaremos el origen del sedevacantismo, sus fundamentos y cómo a través del magisterio de la Iglesia, el catecismo y el Código de Derecho Canónico y las Sagradas Escrituras se puede refutar esta postura. Nuestro objetivo es aclarar todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Porque el sedevacantismo es un error y como afecta gravemente a la unidad y a la verdad de la fe católica, es necesario, bueno, aclararlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el origen del sedevacantismo. El sedevacantismo como movimiento surgió a principios del año 1970. A través del Concilio Vaticano II 1962-1965. Es un evento histórico que buscó actualizar la relación de la Santa Iglesia con el mundo moderno, ¿no? El Concilio Vaticano promovió reformas litúrgicas, teológicas y pastorales que generaron diversas reacciones, ¿no? Algunos grupos más tradicionalistas, entre ellos los predecesores del sedevacantismo, no aceptaron dichas reformas del concilio, particularmente la misa en lengua vernácula y el enfoque ecuménico. Una figura clave en el desarrollo de esta corriente fue el arzobispo francés Martial Lefebvre, ¿no? Quien, aunque no fue sedevacantista, influyó en este grupo que luego se inclinaron hacia esa postura. Lefebvre fundó la Fraternidad de San Pío X, que desafió abiertamente a la reforma del concilio. Algunos de sus seguidores adoptaron el sedevacantismo al considerar que los papas posteriores al concilio, comenzando con Juan Pablo VI, habrían caído en herejía, especialmente en lo que respecta a las liturgias y a la libertad religiosa. ¿Mm? Bueno, ese es un poco el origen de esto, del sedevacantismo, para meter un poco en el contexto del suceso. Pero, ¿qué significa sedevacantismo? ¿No? El término sedevacantismo proviene del latín sede vacante, que significa eso, sede vacante, refiriéndose a la supuesta ausencia de un papa legítimo en la sede de Pedro, ¿no? Los sedevacantistas afirman que la Santa Sede ha estado eh, vacante desde la muerte de Pío XII, ¿no? O en algunos casos desde Juan XXIII. Argumenta que los papas posteriores han promulgado doctrinas heréticas, lo que les habría descalificado como verdaderos pontífices. Entonces, el sedevacantismo es la creencia de que debido a la herejía, los papas recientes, actuales, no son papas verdaderos y por lo tanto la iglesia está en un estado de interregno, está indefinido, sin un sucesor legítimo del apóstol San Pedro. ¿Cuál es la naturaleza del error del sedevacantismo? Para refutar al sedevacantismo es esencial analizar los fundamentos sobre los que se construyen esta postura, ¿verdad? Principalmente el error del sedevacantismo se centra en una interpretación incorrecta del magisterio de la Iglesia, la autoridad del Papa y el papel del Concilio Vaticano II. La infalibilidad papal.
El sedevacantismo malinterpreta el dogma de la infalibilidad papal proclamado en el Concilio Vaticano I en 1869-1870. Según este dogma, el Papa es infalible, pero solo cuando enseña en cátedra, es decir, cuando proclama solemnemente una doctrina de fe o moral. Los sedevacantistas entonces afirman que las enseñanzas del Concilio Vaticano II y las reformas que le siguen constituyen herejía, lo que según ellos descalifican a los papas que la promueven. Sin embargo, el magisterio ha dejado claro que no todas las enseñanzas papales son escátedras, y los cambios litúrgicos y pastorales no implican necesariamente una herejía, ¿verdad? El magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, compuesto por el Papa y los obispos en comunión con él, tienen la autoridad de enseñar y guiar a la Santa Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico legítimo, con plena autoridad de magisterio. Entonces, rechazar el concilio es rechazar a la autoridad misma de la Iglesia, lo cual está contradiciendo, se va en contra de la doctrina católica, como la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 891. El magisterio, cuando define solemnemente una doctrina, está protegida por el Espíritu Santo y no puede enseñar error en cuestión de fe y moral. Eso tiene que quedarlo claro. Si creemos en la palabra de Cristo, sabemos que el Espíritu Santo está guiando en ese momento. La unidad de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 857, nos recuerda que la Iglesia es apostólica y está fundada en la sucesión de los apóstoles, de los cuales Pedro era la cabeza. Jesús mismo se lo prometió a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Mateo 16-18. Este pasaje es fundamental para comprender la perpetuidad de la sede de Pedro y la garantía de que a pesar de las pruebas, la iglesia nunca quedará sin un pastor. Entonces ahí está más que refutado ese vacantismo, porque eh, es tirar abajo esa profecía de Cristo, esa promesa. El Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico también ofrece claridad sobre la autoridad del Papa. En el Canon 331 establece que el Papa posee la potestad suprema y plena, inmediata y universal de la Iglesia, en la Iglesia. Entonces, negar la legitimidad del Papa es negar la estructura jerárquica establecida por Cristo mismo. Además, el Canon 1404 subraya que la primera sede no puede ser juzgada por nadie. Es decir, nadie tiene la autoridad para declarar inválido el pontificado de un papa legítimo. Y nadie puede negar que el Papa Francisco es un papa legítimo, ¿verdad? La historia del sedevacantismo y sus divisiones, porque divide y reinarás. La historia del sedevacantismo es divisiones. El sedevacantismo no es un movimiento monolítico. A lo largo del tiempo se ha fragmentado en diferentes ramas, cada una con sus propias interpretaciones extremas, ¿verdad? Algunos grupos sedevacantistas creen que todos los papas posteriores a Pío XII han sido este, antipapas, mientras otros consideran que Juan XXIII lo consideran como legítimo, pero no a sus sucesores. También hay quienes intentando elegir papas alternativos, lo que ha llevado a la creación de comunidades cismáticas que se autodenominan la verdadera iglesia. ¿Mm? Estas divisiones reflejan la falta de cohesión y la coordinación inherente del sedevacantismo. Si según ellos no existe un papa legítimo, entonces no existe un criterio claro para discernir la verdad, la verdad doctrinal, lo que lleva a múltiples facciones que disputan la autoridad, porque no hay un papa legítimo, ¿verdad? Entonces es fácil hacer una refutación del sedevacantismo a la luz de la doctrina católica. Yo sé que a veces el orgullo o el creer que todo se sabe, o a veces el mismo
el mismo querer de defender la tradición católica lo lleva al entrevero. Pero la promesa de Cristo a Pedro es clara. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Si los vacantistas afirman que la Iglesia ha estado sin un papa legítimo durante décadas, estarían implicando que la promesa de Cristo ha fallado. Esto es contrario a la enseñanza de la Santa Iglesia Católica sobre su indefectibilidad. Es decir, que la Iglesia permanecerá fiel a Cristo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La sucesión apostólica. El Catecismo, numeral 882, enseña que el Papa, como sucesor de Pedro, es el principio perpetuo y visible de la unidad. Si no hubiera un Papa legítimo, la Iglesia perdería su unidad visible y su capacidad para enseñar la verdad de manera autoritativa. Entonces esto contradice la enseñanza misma del catolicismo, la enseñanza que ellos defienden, la tradición católica. Están contradiciendo la misma enseñanza de la tradición. La autoridad del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico legítimo convocado por Juan XXIII y continuado por Juan Pablo VI. La autoridad de los concilios ecuménicos ha sido reconocida desde los primeros siglos de la Iglesia, y rechazar uno de ellos es caer en herejía, como indica el Código de Derecho Canónico, el Canon 749. El Papa y el Colegio Episcopal tienen la autoridad para definir cuestiones de fe y moral, y el Concilio Vaticano II fue una expresión de esta autoridad. La herejía y el pecado. Los sedevacantistas argumentan que los papas posteriores a Pío XII son herejes. Sin embargo, la Iglesia ha dejado claro que un papa no puede ser dispuesto por herejía, ya que la primera sede no puede ser juzgada por nadie, Canon 1404. Además, la infalibilidad papal garantiza que en materia de fe y moral, el Papa no puede enseñar error. Las reformas litúrgicas o pastorales no caen dentro del ámbito de la infalibilidad. Y los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II no constituyen una herejía. No constituyen herejía. Entonces vemos que el sedevacantismo trae un peligro. El sedevacantismo no solo representa un error doctrinal significativo, sino que también constituye una grave amenaza para la unidad de la Iglesia. Al rechazar la autoridad del Papa, los sedevacantistas se sitúan fuera de la comunión eclesial, entrando en un estado de cisma. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2089, define el cisma como la negatividad a someterse al sumo pontífice o a mantenerse en comunión con los miembros de la Iglesia que están sometidos a él, o sea, al sumo pontífice. Este es un pecado grave que implica una ruptura de la unidad, separando a los fieles de los sacramentos y de la guía pastoral que la Iglesia ofrece, poniendo en peligro la salvación. Como Monseñor Isidro, a quien yo respeto mucho porque tiene mucha sabiduría, pero dice: yo no soy sedevacantista, pero este Papa no es legítimo, San Juan Pablo II fue un hereje, y entonces es sedevacantista. El sedevacantismo no es simplemente una divergencia de opiniones dentro del cuerpo de la Iglesia, sino que crea divisiones profundas que fragmentan la comunidad de los creyentes. La división va en contra de la oración de Cristo por la unidad de los discípulos. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17:21. Al cortar los lazos con la autoridad papal, los sedevacantistas socavan el testimonio de la Iglesia que debe dar al mundo, ¿verdad? Ese testimonio de unidad. Es decir, ser un signo visible de la unidad y fidelidad a Cristo. Están corrompiendo eso, con su error, con su enojo, con su capricho. ¿Cómo enfrentar entonces el sedevacantismo en el día de hoy? El sedevacantismo ha encontrado adeptos en diversas partes del mundo, pero la respuesta de la Iglesia siempre ha sido clara y firme: el rechazo de la postura.
por ser incompatible con la enseñanza católica sobre la autoridad del Papa y la unidad de la Iglesia. Frente a este desafío, los católicos deben estar bien formados en la doctrina y ser capaces de ofrecer una respuesta clara y pastoral a quienes se ven seducidos por estas ideas del sedevacantismo, ¿verdad? Porque si uno escucha a Monseñor Isidro, es una persona con mucha sabiduría, que sabe de lo que está hablando, pero a su vez está negando como un niño caprichoso la autoridad del Papa, la misma tradición de la Iglesia, sin darse cuenta, porque no creo que lo haga por mala persona. Entonces es importante la formación doctrinal como respuesta. Una de las principales razones por las que algunos fieles caen en el sedevacantismo es por la falta de formación doctrinal sólida. ¿Mm? Para contrarrestar esto, la Iglesia necesita reforzar el catecismo, las catequesis, asegurando que los fieles comprendan la naturaleza del papado, la infabilidad del Papa y la autoridad del magisterio. Hay que enfocarse en eso. ¿Mm? Para evitar divisiones hay que enseñarle a los fieles ya desde pequeño la autoridad, la infabilidad y el magisterio. El Papa, como sucesor de Pedro, tiene una misión especial: confirmar a sus hermanos en la fe. Lucas 22:32. Esto significa que su autoridad no proviene de una votación o de la aprobación popular, ¿sí?, sino de la misión confiada por el Señor Jesucristo mismo. Entonces, al rechazar esta verdad, ese vacantismo se aparta de la enseñanza apostólica, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium número 25, cuando el Papa enseña en cuestión de fe y de moral, en comunión con los obispos, está protegido por el Espíritu Santo para que no pueda enseñar error. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La apologética y el uso del magisterio. Enfrentar las ideas de sedevacantistas implica tener una sólida eh, comprensión apologética de la fe. Los católicos que interactúan con sedevacantistas deben familiarizarse con los documentos claves de la Iglesia, como el Lumen Gentium, del Catecismo de la Iglesia Católica, y los decretos de los concilios ecuménicos, particularmente los del Concilio Vaticano I y los del Concilio Vaticano II, que son lo que generalmente atacan ellos, ¿no? Con los que ellos no se adaptaron, ¿verdad? Como que son como caprichosos. Vieron que muchos de los veteranos de hoy les traes una herramienta nueva y fácil y ellos quieren seguir trabajando como antes y no, yo uso el martillo, yo hago fuerza, ¿se entiende? Entonces es crucial recordar que la Iglesia nunca ha enseñado que los papas son impecables, ¿sí? La impecabilidad papal, no. Y están libres de cometer pecados, no. Sino que son infalibles cuando proclaman solemnemente una verdad de fe o moral. El hecho de que los papas, posterior al Concilio Vaticano II, hayan promulgado reformas pastorales, no constituye una herejía, como erróneamente afirman los sedevacantistas. La pastoral de la unidad y la caridad. La respuesta a los sedevacantistas no debe ser solo teológica, sino también pastoral. Debemos recordar que muchos de los que siguen esta corriente lo hacen con sincera intención de ser fieles a la tradición de la Iglesia. Sabemos que Monseñor Isidro lo hace con esa fidelidad que él cree tener a la tradición. Por lo tanto, la caridad debe estar en el centro de cualquier diálogo con ellos, ¿sí?, como sería el Catecismo numeral 2200. ¿Sí? La caridad es el alma de la vida cristiana y sin ella cualquier corrección fraterna puede caer en la dureza. ¿Sí? No se puede estar atacando a Monseñor Isidro. Recordemos que es una figura respetable. Entonces, bueno, hay que hacerlo ver de esta manera. ¿Sí? Es importante invitar a aquellos que han caído, como Monseñor Isidro, en el error del sedevacantismo, a volver a la comunión plena con la Iglesia, ¿no?, recordándoles que solo en la unidad con el Papa y los obispos, en comunión con él, pueden estar seguros de permanecer en la verdad de Cristo, en esa verdad que Cristo encomendó a su Iglesia. ¿Sí? Debemos seguir el ejemplo de San Agustín, quien enfrentó la herejía donatista con firmeza doctrinal, pero también con un corazón lleno de amor por aquellos que habían caído en el error. ¿Mm?
El papel del Papa en la iglesia actual. A ver, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, compártanlo, déjenme sus comentarios que yo le voy a estar respondiendo. El pontificado del Papa Francisco ha sido objeto de muchas críticas por parte de grupos tradicionalistas y sedevacantistas, quien ven en sus reformas pastorales un alejamiento de la verdadera fe. Sin embargo, es fundamental recordar que cada papa responde a las necesidades de su tiempo y el Espíritu Santo guía a la iglesia en todo momento. El Espíritu Santo no se quedó en la prehistoria, no se quedó en el siglo I. El Espíritu Santo sabe cómo llevar la verdad en cada momento, en cada época, en cada situación. ¿Mm? Hay que confiar un poquito más en el Espíritu Santo. El Papa Francisco ha subrayado la importancia de la misericordia, el cuidado de los pobres y el cuidado de los marginados. Y el diálogo con otras religiones y culturas. Estas son manifestaciones del Evangelio en el mundo de hoy. ¿Mm? No, no son desviaciones de la doctrina, como dicen muchos. Los católicos estamos llamados a entender que si bien puede no estar de acuerdo con todas las decisiones pastorales del Papa, deben respetar su autoridad como sucesor de Pedro. Bueno, no me gustó lo que dijo el Papa hoy. Este es un falso Papa. Eso es un capricho de niño de jardinera. ¿Mm? Debemos ser testigos de la unidad. El cisma, hermanos, provocado por el sedevacantismo, nos recuerda la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos y esta unidad es uno de los signos más visibles de la verdadera iglesia. Por sus frutos serán conocidos. ¿Cuál es el fruto que tiene la iglesia y que las demás iglesias no tienen? La unidad. Entonces, como católicos estamos llamados a ser testigos de esta unidad, no solo a nivel doctrinal, sino también a nivel práctico y pastoral. Frente al sedevacantismo es crucial recordar que la Iglesia ha sobrevivido a múltiples desafíos a lo largo de su historia. El papado ha sido atacado desde fuera y dentro, desde fuera y dentro, pero nunca ha sucumbido, eso es real. Esta es una manifestación de la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Aunque lo ataquen todos adentro de la iglesia, aunque lo ataquen todos de afuera, porque he visto mucho contenido en las redes sociales, muchos contenidos de ataque al Papa, como que se complotaron para sacar todos juntos ahora, como que tiene una red de ataques al Papa, ¿sí? Todo al Papa, todo es herejía, todo lo que dice el Papa, un acoso tremendo le están haciendo al Santo Padre, pero los padres nunca sucumbieron, el papado nunca sucumbió por la promesa de Cristo. El sedevacantismo es una desviación grave que pone en peligro la unidad de la Iglesia en la comunión con el sucesor de Pedro. A lo largo de esta charla que hemos tenido, hemos demostrado, queridos hermanos, que sus fundamentos son erróneos a la luz del magisterio, la doctrina católica, el catecismo y las sagradas escrituras. En lugar de dividirnos, estamos llamados a permanecer fieles a la enseñanza de Cristo y a la autoridad que Él confirió a Pedro y a sus sucesores. Es nuestro deber como católicos, es nuestro deber, repito, como católicos, refutar con caridad y claridad los errores del sedevacantismo, y al mismo tiempo invitar a quienes han caído en este error a volver a la comunión plena con la Santa Iglesia Católica. Solo en esta unidad podemos continuar siendo testigos fieles del Evangelio en el mundo de hoy, ¿verdad? Bueno, espero que le haya quedado claro un poco de esto del sedevacantismo, de los problemas y la división que trae. Espero que se suscriban al canal de Católica.Alexis Rivero, denle me gusta, compartan esta charla con los demás. Y recuerden, hay que estudiar mucho para no caer en estos peligros del sedevacantismo y todas estas cosas. Hay que orar mucho por Monseñor Isidro, hay que orar mucho por esos sacerdotes que se han dividido, por esos llamados obispos que se dividen. Hay que orar mucho por la Santa Iglesia Católica. Y recuerden, hay mucho ataque a la autoridad del Papa. Es como que quieren quebrantar la autoridad del Papa, le quieren quitar la autoridad, quieren hacerlo ver como un antipapa.
Y no es solo fuera de la iglesia, y eso es lo que preocupa. Si fuera fuera de la iglesia sabemos cómo es, pero dentro de la misma iglesia quieren desacreditar todo lo que el Santo Padre hace. Y eso no es evangélico, eso no es de Cristo, eso no es una enseñanza apostólica, eso no es tradición católica, ¿m? Desautorizar al Papa, no. Así que queda en cada uno si defiende o cree todas estas divisiones que el diablo está provocando. ¿M? Recuerden orar mucho por la unidad, oren mucho por la paz del mundo, oren mucho por mí y yo oraré por ustedes. Nos vemos en la próxima en Red Católica. Alexis Rivero. Suscríbete, dale me gusta y compartí. Y comenta también que vamos a estar hablando.